Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hoy vamos a tratar sobre un par de temas que son verdaderamente fundamentales. Uno de ellos es el combate al lavado de dinero. Tradicionalmente en este país nos habíamos concentrado en solo combatir a los delincuentes. Sin embargo, poco habíamos hecho en contra del lavado de dinero. Sin embargo, parecería, y eso es lo que vamos a tratar en este programa, que las reglas en contra del lavado de dinero están quedando mal, están quedando de una manera por lo menos insuficiente, o la puerta es tan grande que todo mundo puede salirse. Y por el otro lado, bueno, tenemos reforma financiera, tenemos un país que aspira a crecer de una manera verdaderamente importante y donde en el cual se nos ha dicho una y otra vez que va a aumentar el monto de los créditos. Sin embargo, prepárese. Las tasas de interés que cobran las instituciones bancarias van a tender a aumentar. Y van a tender a aumentar porque están creciendo la morosidad y la recuperación económica, a pesar, insisto, de las reformas, es incierta. Bienvenidos. El Servicio de Administración Tributaria ha prorrogado hasta el 17 de enero de este año el plazo para la presentación de los avisos que las empresas deben realizar por efectuar operaciones vulnerables al blanqueo de dinero. Es la segunda extensión de dicho plazo, el cual se estableció el 17 de noviembre de 2013, ya que las personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables al lavado de dinero, como en juegos con apuestas, rifas, emisión de tarjetas, desarrollo de bienes inmuebles, entre otros, deben inscribirse ante el SAT y enviar la información de los clientes que efectuaron compras en efectivo superiores a los montos establecidos en la ley aprobada el año pasado y que obliga a los contribuyentes a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda las operaciones que rebasen el límite de transacciones en efectivo permitido en diversos actos comerciales. De lo contrario, serán sujetos a multas que van de 12,900 pesos a 4.2 millones de pesos. Los delincuentes, salvo los estigmas que vemos en películas como El Infierno o algunas otras, se dedican a la delincuencia para hacer dinero. No porque sea chistoso, no porque sean intrínsecamente malos, sino lo hacen para cambiar la forma de vida. De hecho, desgraciadamente, tienen lemas que penetran incluso entre los más jóvenes, de los cuales llegan a decir que más vale 5 años de rico que 50 de mendigo. Es decir, quien se dedica a la delincuencia lo hace para tener dinero de una manera rápida y efectiva. Durante muchos años el combate al narcotráfico en este país, particularmente el sexenio pasado, fue enfrentar a los cárteles, luchar en contra de ellos de una manera abierta y directa. Poco se consideró o poco se comprendió que una de las cosas importantes en el combate a las actividades ilícitas es cortarles la fuente de dinero, cortarles la fuente de acceso que tienen a los diferentes benefactores en la vida. Así las cosas, se entendió que se tiene, sí, que mantener la lucha frontal en contra de los cárteles que amenazaba ya la soberanía del país, pero por el otro lado que también se les tiene que impedir el acceso a los recursos, se les tiene que impedir el acceso al dinero que tienen o por lo menos dificultárselo. México es un país que ha sido tradicionalmente laxo en estas medidas. Un país donde todavía hoy por hoy 8 de cada 10 vehículos se venden en efectivo, donde el 25% de las transacciones en el país solo se hacen con medios electrónicos. Había que cambiar las reglas. De ahí que se emitió una ley para la prevención del lavado de dinero, que entre otras de las cosas busca establecer reglas en contra de las actividades que son vulnerables, actividades que muy fácilmente se habían convertido en incentivos para los delincuentes. Y estamos hablando de casinos, joyerías, tiendas de automóviles, negocio hipotecario. En México es uno de los pocos países del mundo donde hasta hace realmente poco tiempo una casa se podía comprar o vender en efectivo.
sin que hubiera cheques de por medio, sin que hubiera transferencias electrónicas, y vehículos y joyas, etcétera, etcétera, etcétera. El Servicio de Administración Tributaria, desgraciadamente, ha tenido que prorrogar durante 3 ocasiones la entrada en vigor de estas actividades que se llaman vulnerables. ¿A qué se refieren con una actividad vulnerable? No solo estos rubros de mercado, sino operaciones que por su monto podrían resultar vulnerables. Estamos hablando de relojes de más de 100,000 pesos o de operaciones de este tipo. Sin embargo, los que se han registrado hasta el momento son poco más de 20,000 y prácticamente todos han reportado que las operaciones son cero. ¿Qué es lo que ha pasado? Habría que preguntárnoslo ciertamente. ¿La ley es correcta? El sentido de la ley sin duda es el correcto, que se tenga que castigar, impedir o dificultar las operaciones con dinero en efectivo. Vamos a verlo en un contexto más amplio. ¿Por qué durante el Buen Fin la Secretaría de Hacienda promovió una rifa a quienes usaran tarjeta de crédito y débito? ¿Por qué Banco de México y las instituciones promueven tanto el uso de dinero electrónico? Porque en este país hay demasiado efectivo y es dinero que no deja huella, dinero que puede venir de operaciones ilícitas, y operaciones ilícitas están el narcotráfico y el no pagar impuestos, y que al entrar al sistema financiero llega blanqueado. De hecho, salvo la banca, era el único que tenía la obligación de conocer los recursos de sus clientes. Pero desgraciadamente el dinero ya llegaba lavado a las instituciones de crédito. El sistema era muy sencillo. En una joyería, pongamos, por ejemplo, alguien pagaba una gran cantidad de relojes en efectivo. La joyería, un negocio establecido, se volteaba con su banco, llegaba el efectivo y le decía, oye, tú me tienes que decirnos, bueno, aquí están las facturas de que vendí los relojes. El dinero ya había llegado lavado. Sin embargo, hoy lo que nos tenemos que preguntar con una gran certeza y con una gran profundidad es, ¿la ley es correcta? La ley y el espíritu de la misma van en el sentido adecuado. Sin embargo, parecería que estamos dejando una puerta verdaderamente grande para que todo mundo pueda colarse a través de ella. Sí, el Servicio de Administración Tributaria tiene que hacer correcciones en su portal por un lado, y por el otro, los que están reportando en ceros, quiere decir que algo no está funcionando perfectamente, porque el lavado de dinero, desgraciadamente, sigue habiendo. Aumentarán las tasas de interés en créditos. Para el Banco Central, los fundamentos económicos se mantienen sólidos, ya que se cuenta con una deuda pública baja con niveles de inflación y de tasas de interés en mínimos históricos. Asimismo, Banxico espera incrementar su tasa de referencia conforme aumenten las presiones inflacionarias que se generarán por un mayor dinamismo económico. Este dinamismo creará un mayor consumo privado que se acompañará del crédito bancario, ya que el empleo formal y las remesas favorecen el ingreso personal. Hay que tener muchísimo cuidado con las expectativas. Hace prácticamente un año, cuando inició esta discusión de que había que hacer una reforma financiera, se dijo que la reforma financiera debería tener como principal objetivo disminuir las tasas de interés que cobran los bancos y que hubiera más crédito. La matemática es más o menos sencilla para las personas. Comparan lo que paga el banco por los intereses en contra de lo que cobran. Entonces decidió hacer una reforma financiera que tendiera a disminuir el crédito o el costo del mismo. Sin embargo, ese no es el único de los componentes, no es el único de los factores que inciden en el crédito. Ciertamente la iniciativa estuvo perfectamente bien hecha y va a tender a mejorar. En la medida de que el acreedor puede tomar rápidamente las garantías, tiende a disminuir el costo del crédito. En la medida de que hay sociedades de información crediticia que permiten conocer el comportamiento de los clientes, tiende a disminuir el crédito. En la medida que hay competencia entre los diferentes actores del crédito, tiende a disminuir el costo de los financiamientos. Y esto es particularmente relevante. En México operan prácticamente 50 bancos, de los cuales más de la mitad se dedican al crédito de comercio o al crédito de consumo o están muy activos
en el financiamiento de personas y empresas y adicionalmente hay otros otorgantes de crédito. Muchos de ellos hasta antes de esta reforma financiera no estaban regulados. De hecho, la Conducef pasa de regular unos más o menos 1,000 agentes a más de 3,000 agentes económicos. Entonces uno podría decir, bueno, ya están sentadas las bases para que disminuya el crédito. Cambia la operación de la banca de desarrollo, cambia la operación por el otro lado de la banca. Entonces, ¿por qué dice David Páramo que no van a disminuir las tasas de interés? Porque hay algunos factores en la economía que debemos considerar. Punto número 1. Hay un crecimiento en la cartera vencida que si bien no es preocupante aún, sí hay una tendencia a crecer. Y no me refiero solo a la de desarrolladores hipotecarios, que esa, bueno, pues finalmente es un problema específico y particular, la cual creció durante este año más del 150%. Es decir, prácticamente no había cartera vencida, cayeron una gran cantidad de empresas. Donde hay rubros que sí preocupa el aumento en la cartera vencida es créditos de nómina. Y no solo los créditos de nómina que otorga la banca, sino algunos otros otorgantes. Vimos en semanas pasadas que la Secretaría de Hacienda llegó a un convenio con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para corregir el problema que tenían con los créditos de nómina. Resulta que se había abusado de esta figura, no necesariamente en instituciones de crédito, y ya la capacidad de crédito de los maestros se había desplomado. Entonces tenemos por ahí un lado un crecimiento en la cartera. Por el otro lado, tenemos que analizar las expectativas. Si bien es cierto que el presidente Peña Nieto logró todas las reformas económicas que se planteó y que se podría esperar un mayor crecimiento de la economía derivado de una mayor inversión extranjera directa, de un mejor y mayor uso de dinero del gobierno, la sensación del consumidor es de que podrá gastar menos dinero, a pesar de la reforma laboral que ya cumplió un año de vigencia y que no funciona. También estamos viendo que el empleo formal, el empleo que permite tener acceso al crédito, se está deteniendo. Las instituciones financieras han dejado muy claro cuál es su prioridad. La prioridad es preservar el dinero de los depositantes y de los accionistas. Para hacerlo, no solo basta un cambio en el marco jurídico, se necesita un cambio en las condiciones de la economía. Tasas de interés como las que hemos visto durante este 2013, en el cual créditos hipotecarios llegaron a estar abajo del 9%, créditos automotrices alrededor del 12%, quizá se van a terminar. De hecho, tienden a terminar en el primer semestre del 2014. Los bancos van a ser mucho más conservadores en el otorgamiento de financiamientos y por sobre todas las cosas van a tener mucho cuidado en el dinero disponible de los trabajadores. Es en este sentido que si usted ya pudo tomar un crédito, lo felicito. Si lo va a hacer, tómelo a tasa fija. Y si no, habrá que esperar mejores oportunidades. Muchas gracias, muy buenas noches. Los vaticinios de quienes son expertos en la materia advierten que la reforma política no habrá de correr la misma suerte de la energética, que no contará con una votación favorable proveniente de los congresos estatales. No existe, puntualizan, una mayoría que la apruebe y será esta la mejor carta de validez para la energética al quedar perfectamente claro que no se da línea desde el centro para la votación de los legisladores en el interior. Solo que no es solamente procurando que se dé esa legitimidad sin discusión a lo hecho con relación a los hidrocarburos, la energía y el gas, sino que los siguientes años son de reto permanente para los tricolores al tener muy cerca elecciones en las que terminando el 2015 requieren contar con esos 17 gobernadores que les garanticen que los siguientes ciclos tendrán respaldo ciudadano mayoritario. De ahí la importancia de que todas las medidas económicas que se han adoptado y las que surgieron bajo ese argumento fructifiquen, se generen empleos y que pueda tenerse la certidumbre de que habrá un futuro que siempre será mejor.
Bye.